Bueno, ¿ven las filminas? Sí, profe. Ok, súper. Bueno, entonces ese va a ser el tema. Incidencia, digamos, la parte de impuestos va a estar dividida en 3 clases. La primera va a ser incidencia del impuesto, que va a ser básicamente enfocado en quién es el que paga la parte del impuesto. Voy a empezar igual que siempre, ¿verdad? Con la parte teórica. Después vamos a ver algunos resultados empíricos y después vamos a hablar un poquito sobre el rol que juega la economía del comportamiento en estos resultados iniciales teóricos. Las clases que siguen es la siguiente sobre pérdida del bienestar, ¿verdad? Que es la idea es tratar de ver cómo se implementan impuestos en diferentes mercados para minimizar la pérdida de bienestar. Y la última clase vamos a ver temas específicos sobre cuestiones sobre algunos mercados que son muy importantes para la economía, ¿verdad? Y entonces los impuestos que se implementan en esos mercados son muy importantes para la economía. Y vamos a ver sobre el mercado laboral, sobre el mercado de capitales y vamos a ver si nos da chance en esa última clase de ver algo sobre los impuestos al suelo, ¿verdad? Entonces eso más o menos va a ser toda la estructura que vamos a ver sobre impuestos. Bueno, ya se me fue la cámara, entonces voy a dejarla así porque si no empieza, seguro es porque hay algún problema. Entonces voy a hacer un último intento, si no la dejo. Así no. Ok, no, ok. Bueno, entonces eso sería. Entonces, esto es lo que ya les acabo de decir. Hoy vamos a hablar sobre distribución de la carga impositiva, la incidencia en el mercado, mercado laboral, incidencia positiva en un monopolio y equilibrio general en incidencia impositiva. Esos son los temas de hoy. Antes de eso, quería hablarles un poquito sobre la estructura impositiva de los impuestos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Voy a hablarles antes del 2019 y en términos más o menos generales para que tengan una idea de qué es lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, los datos del 2020 y lo que ocurra después del 2020 puede ser bastante diferente, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Más o menos, ¿verdad? Entre el 2016, 17 y 18, los ingresos andaban alrededor de los ingresos, de los ingresos del gobierno, alrededor del 40% era financiamiento, ¿verdad? Y alrededor como del 56, 57% eran ingresos por impuestos. Entonces, por eso es tan importante estudiar estos ingresos tributarios. Los ingresos tributarios alcanzaban alrededor del 13, 14% del PIB. Ahí estoy hablando de los ingresos sobre todo del gobierno central. Ahora vamos a ver algunos datos, ¿verdad? Que si uno toma en cuenta todas las cargas y todos los impuestos, ese 13% puede subir a más del 20%, ¿verdad? Pues estoy hablando solo del gobierno central. Y de ese 13% de los ingresos tributarios, los que más recaudaban era el 31% de renta, que ha venido aumentando en los últimos, no sé, 7, 8 años. Y el de ventas, ¿verdad? Es siempre, históricamente el de ventas había sido el más alto. Eso era, digamos, cuando yo estaba estudiando, el impuesto de ventas era el que más recaudaba. Ahora, como hace unos 5 o 6 años ya cambió, ahora es el de renta y eso es importante, digamos, estamos yendo en la dirección correcta porque el impuesto de ventas es un impuesto indirecto, ¿verdad? Todas las personas pagan lo mismo sin importar su ingreso y su riqueza.
y el 31% de... Y ahora, digamos, ahora es lo mismo que el de renta, ¿verdad? Que es un ingreso directo y la tasa la tasa es progresiva, ¿verdad? Del impuesto de renta, pero además es un porcentaje del ingreso. Entonces ya es progresivo porque es un porcentaje del ingreso, ¿verdad? Pero además la tasa va aumentando conforme va aumentando eh, 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 el ingreso o las ventas en el caso de las empresas. Y ahora ese es el impuesto que más recauda. El año pasado me parece que fue el de ventas, ¿verdad? Cuando ya se hizo la transformación para el impuesto de valor agregado. Y, pero también hubo cambios en rentas, ¿verdad? Entonces los dos subieron, pero me parece que subió más el de ventas. Eso tengo que chequearlo, lo voy a chequear y después les aviso con seguridad. Y para el próximo año, para este año, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a pasar? Los ingresos han caído, las ventas han caído y en general seguramente los ingresos tributarios, como cae el PIB, ¿verdad? También van a caer los ingresos tributarios y se va a generar más problemas que tiene que ver con la deuda, ¿verdad? Que ahorita es del 40%, de los ingresos se financian, ¿verdad? Se venden títulos para financiar el gasto del gobierno. Seguramente el próximo año este número podría alcanzar hasta la mitad, ¿verdad? Inclusive un poco más. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo primero que voy a hacer es conversar un poco sobre el informe que saca la CEPAL de América Latina sobre los ingresos. Ahí están los links si quieren ver los documentos, pero me parece que es importante hablar sobre eso porque nos da la dimensión de la situación fiscal del país, ¿verdad? Comparando otros países de América Latina que son similares. Entonces ahí podemos ver realmente mejor dónde estamos haciéndolo bien y dónde no estamos haciéndolo tan bien, ¿verdad? Y un poco también limpiar, porque si uno lee las noticias se puede sesgar por intereses, ¿verdad? Entonces siempre es bueno como comparar con otros países para mantener la objetividad en términos de los análisis de la política fiscal, ¿verdad? Entonces, lo primero que les quería enseñar es este gráfico. Este gráfico es sobre son los déficits, el resultado primario y pago de intereses. Y esto sería para el 2016 y para el 2017, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué significa el resultado primario, déficit primario? ¿Alguno sabe? No, profe. ¿No? Nadie sabe qué es el déficit primario. Ok, entonces eso es súper importante, ¿verdad? Siempre sale mucho en los medios porque el déficit primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno central sin tomar en cuenta los intereses y los pagos de deuda que tiene que hacer el gobierno, ¿verdad? Entonces, esa es la barrita azul, ¿verdad? Entonces, si nada más vemos ingresos y gastos, esto es lo que nos dice que el déficit, ¿verdad? Nada más ingresos y gastos sin tomar en cuenta las deudas y los pagos a las deudas que tenemos. El problema es que esos pagos, entonces, si vemos solo eso, el déficit sería de 2.4, ¿verdad? El problema es que ahí ahora se han incluido, digamos, hay que estar pagando los intereses de la deuda y entonces eso genera un desbalance adicional, que es esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte rosada.
Y entonces ya el déficit, por ejemplo, para el 2016, debido a que tenemos que hacer pagos de intereses, llega al 5, al 5.2, 5.3. Entonces ya eso es contabilizando todo el déficit, ¿verdad? Entonces ya el punto, digamos, hubo rojo es el déficit total y ahí se puede ver que, digamos, entre el 2016 y el 2017 un aumento del déficit fiscal. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Profe, Sí, ok. Que me salió la profe, señal. una pregunta. Sí, dale, adelante. ¿Por qué el pago de intereses representa tanto porcentaje? Porque, Eh, bueno, como viendo en general como el resto de los países, inclusive Costa Rica, el porcentaje es como igual o mayor al déficit primario. Sí, lo que pasa es que las deudas son bastante grandes, ¿verdad? Entonces eso hace que se vaya acumulando los pagos. No solamente tienes que pagar los intereses, sino también tienes que pagar el principal. Digamos, bueno, dependiendo de qué año y cómo se haga el manejo de la deuda, hay años que vas a tener que pagar, por ejemplo, si te vencen bonos, entonces hay que pagar todos los bonos que se vencen o hay que pagar intereses, entonces hay que recolocar más. Eh, eh, ¿Verdad? Entonces es por los dos lados, ¿verdad? Porque estás pagando intereses y estás pagando deudas, entonces se hace grandísimo. Digamos, si es también, o sea, pensar lo que es como digamos, ahorita, digamos, para ese año, ahorita ya lo vamos a ver, pero estaba como ¿qué sería? Como en el 45, 50% del PIB, ¿verdad? Entonces, tenés que pagar por intereses de ese 50% del PIB y además tenés que estar pagando el principal. Entonces empieza a crecer. Y ahí mucho tiene que ver también con el manejo que se hace de la deuda, ¿verdad? Si pudiéramos manejar la deuda de tal forma que se generen menos intereses, sería un éxito. Una de las formas, por ejemplo, sería, bueno, ahora ya no tanto, pero antes, por ejemplo, en el 2016, en el 2017, las tasas de interés que el gobierno pagaba a nivel local eran muchísimo más altas que las que estaban pagando a nivel internacional. Y no colocan a nivel internacional porque hay una ley que prohíbe, no prohíbe, sino que para colocar deuda externa, la Asamblea Legislativa tiene que aprobar. Entonces es súper difícil políticamente que le aprueben eso, porque cada vez que va a la Asamblea Legislativa empieza un montón de discusiones y peleas, ¿verdad? Y entonces el proceso se hace lentísimo y eso tiene repercusiones bastante importantes sobre el manejo de la deuda. Y esos problemas que generan ese manejo de la deuda tienen consecuencias sobre la cantidad de gasto que tenemos que incurrir para pagar esa deuda. ¿Verdad? Eso es más o menos. Y sí, pasa en muchos de los países, ¿verdad? Siempre va a ser negativo, o sea, siempre tenés que pagar porque sí, casi todos los países tienen deuda y como tienen deuda, entonces tienen que pagar parte principal de los bonos que se van cerrando, ¿verdad? Y pagar también las tasas de interés. ¿Quedó claro? Sí, profe, pero yo siento que esto, no sé, tal vez es porque no sé mucho, pero como que al final, ¿cuándo se pretende acabar con esta deuda si es un porcentaje tan grande? O sea, lo que yo siento es como que al final se van haciendo como mini abonitos que al final eso no representa nada. Ajá, Es apenas como para ir saliendo, ir saliendo, ir saliendo, pero como no, al final no, eso no representa un porcentaje alto de la deuda. sí, digamos, un poco, a ver, no, o sea, digamos, la idea no es pagar en un año toda la deuda, ¿verdad? Porque si no,
nos vamos a morir de hambre porque, digamos, ahorita ya casi que está llegando como al 60 y pico, ¿verdad? Del PIB, entonces es como dejar de consumir el 60% de toda la riqueza del país, de todo lo que se produce en un año, ¿verdad? Entonces, se trata más bien de cambiar la tendencia para que en el largo plazo, no sé, puede ser en 20, 30 años, tengamos una deuda un poco más manejable, ¿verdad? Donde los intereses sean menores. Y es que es como a ver, es como una bola de nieve que se va aumentando y se va aumentando, ¿verdad? Porque el problema es que cuando la deuda es muy grande, digamos a los 70, 80% del PIB, los mercados internacionales y los locales también empiezan a pujar. Bueno, los internacionales les da miedo de que el país caiga en default, entonces empieza a cobrar tasas de interés más altas. Y lo que pasa a nivel local es que el gobierno está consumiendo tantos ahorros que empuja las tasas de interés locales hacia arriba. Entonces, no solamente tenés una deuda más grande, sino que por cada colón adicional que pedís prestado, tenés que pagar una tasa de interés más alta. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de cambiar la tendencia, ¿verdad? Y la única forma realmente de cambiar la tendencia es cambiar la parte estructural, hacer que los ingresos sean más altos que los gastos. Y todavía no estamos ahí, ¿verdad? Entonces, una vez que ya vaya cambiando la tendencia, entonces va a tomar unos años, como apuntás, ¿verdad? No va a ser de un día al otro, y tampoco es recomendable que se haga de un día al otro, pero si se ve una tendencia clara a reducir la deuda, entonces se te abren varias posibilidades. Bueno, primero te empiezas a pagar en el mercado local, vas a demandar menos bonos y menos recursos, ¿verdad? Esto va a hacer que las tasas de interés bajen. Y por otro lado, en la parte exterior vas a poder colocar a tasas de interés más bajas porque los mercados internacionales no tienen mucho miedo de que el país caiga en default. Aquí, otra cosa importante, ¿verdad? Estos años anteriores, la tasa de interés exterior era más baja que la local, ¿verdad? Sin embargo, si uno ve la estructura de la deuda, el 85%, entre el 80 y el 85% está en el sector local, a pesar de que estábamos pagando más intereses, por esa dificultad política de no poder colocar afuera, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Hay que buscar un mejor balance primario, un mejor balance primario, ¿verdad? Que es el que está aquí, y tratar de manejar mejor la deuda para tener que pagar menos intereses por año. Y así ya si la tendencia va cambiando, entonces ya se puede recuperar. Pero ahorita la cosa se ve difícil. Antes se había, digamos, esto no es un problema que tenga que ver con la pandemia, ¿verdad? Ya en 2019 había, o sea, es un problema que viene desde muchísimo antes. Lo que pasó es que la pandemia genera demandas de recursos del gobierno muy altas y al mismo tiempo tuvo un efecto negativo sobre el PIB, que significa que seguramente este año van a aumentar los gastos del gobierno muchísimo y se van a reducir también muchísimo los ingresos, ¿verdad? Porque se redujo el PIB. Entonces, seguramente este año va a ser muy difícil en términos de finanzas públicas y lo que hay que hacer es, antes ya estábamos como en un camino, después de haber pasado la reforma fiscal, estábamos como en un camino que podía, que digamos que tenía el potencial de sacarnos del problema, ¿verdad? Pero que con este choque va a complicar las cosas.
Va a complicar las cosas porque, por lo que les comentaba, ¿verdad? Se reduce el PIB, pero además de pronto hay un salto en la deuda, en la deuda total y se vuelve más difícil colocar los bonos, entonces hay que pagar más intereses y entonces se requiere que haya un choque, digamos, que haya no un choque, sino una solución, ¿verdad? Que haga que esa tendencia cambie, ¿verdad? El problema económico además es que una cosa es la crisis que genera la pandemia, ¿verdad? La crisis económica, y otra cosa es el problema del déficit fiscal, que están relacionados, ¿verdad? Porque la pandemia empeora la situación fiscal del gobierno, ¿verdad? Pero las soluciones o la mayoría de soluciones para resolver el problema fiscal son medidas para balancear el déficit del gobierno, ¿verdad? Y esas medidas son reducción de gasto y aumento de impuestos. Y esas cosas, esas dos cosas, pueden tener efectos negativos sobre la recuperación económica originada por la pandemia, ¿verdad? Entonces, por eso también de esa forma están relacionados. Entonces, se complica, digamos, se abren un montón de preguntas sobre en qué momento se debe invertir, se debe de implementar, o sea, hay que hacer algo de fijo porque si no nos vamos a ahogar, si no, no vamos a poder salir, si no vamos a caer en default en un momento donde además estamos con una recesión económica. Hay que ver cómo se resuelve el problema, pero hay que tener mucho cuidado sobre cómo se resuelve el problema porque dependiendo de qué impuestos, ahora vamos a estudiar esto, ¿verdad? Hay unos impuestos que tienen más efecto sobre la economía que otros y entonces hay que saber qué impuestos hay que subir y qué impuestos hay que bajar. Y también el gasto funciona de la misma manera. Hay gastos del gobierno que no ayudan para nada a la economía y hay otros gastos del gobierno que son muy productivos para la economía, ¿verdad? Entonces hay que ser como inteligente y, a la hora de tratar de resolver el problema fiscal y salir de la recesión. Okay. Bueno, sigamos un poquito. Es como un problema grande que está conectado, ¿verdad? Y están ocurriendo muchas cosas simultáneamente, es multicausal, ¿verdad? Y entonces hay que resolverlo de esa forma, como que si fuera un problema multicausal. ¿Okay? Entonces, este es el déficit primario, y aquí está para el 2018. Ya lo pueden ver, aquí está para Costa Rica, es 2.4. Digamos, la idea era, por lo menos el año pasado se había hecho un esfuerzo por ir reduciéndolo, ¿verdad? Estábamos bajando como de 3.1 a 2.4. El primario, que es realmente el que, en donde hay espacio para hacerlo. De los intereses se puede resolver, ¿verdad? Pero con un mejor manejo financiero, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Vemos que los otros países, digamos, Costa Rica tiene de los déficits primarios más grandes también, ¿verdad? Estamos como a nivel de Argentina, de Brasil, de países muy grandes que además tienen una capacidad de endeudamiento muy diferente a la nuestra. Profe, una cosa más, ¿en Sí. qué momento fue que se empezó a hacer este déficit tan incontrolable? O sea, ¿qué tipo de Sí, shock o sea, ocurrió o es la acumulación de situaciones ahí o qué? sí, digamos, bueno, si ves históricamente, siempre hay, digamos, todos los países se manejan con deuda. Digamos, en principio no está mal tener deuda, ¿verdad? Igual los hogares manejan con deuda, deben la casa, van pagando la casa. Puede ser inclusive óptimo manejar deuda, ¿verdad? Eso tener deuda no es malo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hay deuda,
cuando la deuda llega a ser tan grande, ya se vuelve inmanejable, ¿verdad? Puede llegar a un punto donde el gobierno no va a poder pagar para nada. Y por esto, por el problema de la bola de nieve, ¿verdad? Que cada vez que se van dando más, se cobran más intereses y como se cobran más intereses, entonces se vuelve más difícil pagar. ¿Cuándo empezó este problema? Digamos, siempre se ha manejado deuda, lo que pasa es que las recomendaciones, ¿verdad? De macro es, lo que hay que hacer es, cuando la economía está mal, hay que generar deuda, ¿verdad? Para que no caiga mucho más. Y cuando la economía está bien, hay que ahorrar, ¿verdad? Para cuando lleguen choques negativos. Y el problema fue que cuando la economía iba bien, no se aumentaron los impuestos como se debían, ni se redujeron los gastos como se debían, ¿verdad? Y eso fue el problema, ¿verdad? Si ves las finanzas públicas, creo que en la última vez que tuvimos un superávit fue en el gobierno de Abel Pacheco, ¿verdad? Ahí se alcanzaron superávits por algunos años y después, ya cuando entró Oscar Arias, se diseñó el plan escudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la economía internacional entró en la crisis financiera, ¿verdad? Del 2007, 2008, que nos llegó a afectar mucho a nosotros, ¿verdad? Entre el 2008 y el 2009. Y entonces lo correcto, ¿verdad? Era empezar a aumentar el gasto, ¿verdad? Para que esa crisis no nos afectara tanto. Y creo que el plan escudo ayudó muchísimo, ¿verdad? Para que la crisis del 2008 no nos afectara mucho. Sin embargo, a la hora de aumentar el gasto, el problema fue que los rubros donde se aumentó el gasto fueron muy difíciles de contener luego, ¿verdad? Entonces, siguió aumentando. Una cosa, digamos, por ejemplo, si se hubiera gastado en infraestructura, si hubiera gastado muchísimo en infraestructura, la economía empieza a desarrollarse, ¿verdad? Hay un gasto fuerte en un momento en el tiempo y después nada más dejas de construir y ya, no hay ningún problema, ¿verdad? Y entonces eso ayuda a la economía y resolviste el problema del choque negativo del 2008. El problema es que hubo aumentos en rubros como salarios, ¿verdad? Y los salarios son mucho, y lo que cambió además de los salarios no fue que hubo un salto de un año y a partir de ahí siguió la tendencia, sino que cambiaron las tendencias del gasto en los salarios. Entonces, en lugar de gastar muchísimo en infraestructura, se gastó muchísimo en salarios, ¿verdad? Que desde una perspectiva también es positivo porque el gasto en salarios va directo a la economía, el de la infraestructura, digamos, tiene sus cosas, pero termina en la economía, ¿verdad? Pero el de salarios, de la forma en que se hizo que digamos, que aumentaran, por ejemplo, las anualidades. Y entonces eso hace que permanentemente haya un aumento en el gasto, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a hacerse como esta bola de nieve, ¿verdad? Que iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y al principio, digamos, es un problema también de política económica, ¿verdad? Nadie quiere enfrentarse al problema porque es un problema que tiene un choque, tiene un costo alto en el corto plazo y los beneficios se ven hasta el largo plazo, ¿verdad? Y después también la forma, hubo intentos de resolver el problema, pero tampoco, me explico, no se llegaba hasta el final, siempre iba a haber problemas políticos, pero ya al primer tropezón ya se, se dejaba de insistir en el problema fiscal y el problema fiscal siguió y siguió y siguió y siguió. Sobre todo en ese momento no era tan grande, ¿verdad? Pero ya llegó un momento donde fue muy grande de manejar. Entonces, digamos, creo que históricamente ha sido un problema que era
tal vez desde cierta perspectiva difícil de prever y difícil de resolver, pero ya estamos en esta situación donde ahora hay que hacer un cambio fuerte, ¿verdad? Lamentablemente. Y además estamos en una situación difícil para hacer ese cambio. Entonces, complica mucho las cosas. Si, digamos, si no hubiera venido la pandemia, creo que habríamos, con el plan fiscal, habríamos salido más o menos airosos. Tal vez se hubiera tenido que hacer algún par de cosas adicionales. Todavía no estábamos totalmente en el camino correcto, pero ya habíamos como frenado la situación. Lo que pasa es que este choque hizo que volviéramos a una situación que no es sostenible, ¿verdad? Inclusive con la reforma anterior. Entonces, digamos, han sido muchísimas situaciones lo que ha generado esta situación. Algunas me imagino que eran fáciles de prever, otras son más complicadas de prever, digamos, saber que era mejor aumentar en infraestructura que en salarios, me parece que era fácil de prever, pero aún así hubiéramos logrado salir si no se viene la pandemia, ¿verdad? Y la pandemia es difícil de prever, ¿verdad? Entonces, ha sido una serie de aspectos que han hecho que lleguemos, de choques que ha hecho que lleguemos a esta situación. Okay. ¿Alguna pregunta más sobre eso? ¿Algún comentario? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, de mi parte Sí, todo bien. Ok, súper, sí, perfecto. Entonces, bueno, ¿en qué situación estamos ahora en términos de la deuda fiscal? Digamos, aquí, para 2017 y 2016, ¿verdad? Aquí está Costa Rica. En el 2017 alcanzamos un 49% por ciento de deuda, ¿verdad? Ojo que, digamos, estamos, ¿verdad? Después de Brasil y Argentina, y como les decía antes, esos son países muy grandes que pueden tener niveles de deuda mucho más grandes que Costa Rica. Nosotros ya después de eso somos los que tenemos la deuda más alta. No, hay otros países como en el Caribe que esas deudas son muchísimo más altas, ¿verdad? Pero la idea es no llegar a esa situación, ¿verdad? Después, esto es para el 2017, 2018, ¿verdad? Ya llegamos al 53%. Por ciento. Seguramente me parece que estaba estimado como llegar al 60%, 59% para el 2019, creo que los números andaban por ahí, pero el problema, digamos que ya llegamos al 60% en el 2019, creo que era 59 o 60, por ahí. Este año, en el 2020, quién sabe, ¿verdad? Están calculando como que el déficit fiscal va a ser como de un 10% más. Entonces ya eso nos va a dejar como en el 70% cuando empecemos el próximo año. Y como les decía, ¿verdad? Eso ya antes teníamos, aunque la Asamblea Legislativa la ponía un poco difícil, teníamos la posibilidad de colocar, pero ya la tasa de interés en el exterior está casi igual a la tasa de interés local, ¿verdad? Y entonces antes teníamos un espacio ahí para manejar la deuda mejor y bajar el gasto en deuda, pero ahora se va a dificultar más, ¿verdad? Entonces ahora ya se nos hace casi que obligatorio, inclusive ya la gente está empezando a hablar sobre renegociar la deuda, que es ir donde los acreedores y decirles, no podemos pagar, ¿verdad? Veamos cómo resolvemos, tal vez pagamos menos intereses o alguna cuestión así, ¿verdad? Para empezar a resolver este problema. Ya un 70% se complica. Y esta es una pregunta relevante, ¿verdad? Siempre tienen que preguntarse, bueno, ¿por qué
¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es importante que el nivel de deuda sea bajo? Que después de esta discusión, ¿qué creen ustedes? Puede ser para poder tomar acciones cuando un shock ocurra. Ujú. Sí, para tener como recursos, ¿verdad? Como sí, eso es. Ahorita no podemos endeudarnos. Ok, el objetivo, voy a irme un poquito más hacia adelante y después nos regresamos, ¿verdad? El objetivo como economistas es tratar de maximizar el bienestar de la población, ¿verdad? Eh, eh, y de forma, o sea, y tratamos de aprender a utilizar las políticas públicas o las decisiones económicas de tal forma de que estas sean eficientes, que lo que significa es que logramos maximizar el bienestar, ¿verdad? Dados los recursos, logramos maximizar el bienestar, o dadas las soluciones a las políticas públicas, tratamos de maximizar el bienestar. Entonces, siempre lo que hay que hacer es tratar de preguntarse cuáles son los efectos sobre ese bienestar. Una forma de medir el bienestar, la forma clásica de medir el bienestar, ¿cuál es para los economistas? ¿Cómo sabemos si un país está bien o mal? Creo que por la cantidad de producción que tiene. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Hay otras medidas ahora, ¿verdad? Hay medidas de satisfacción y etcétera, ¿verdad? Pero clásicamente lo que hemos utilizado es el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento en la producción. Entonces la pregunta, ¿verdad? Es, ¿qué puedo hacer yo para saber si es importante o no es importante tener un nivel de deuda bajo? Voy a tratar de ver cuál es el efecto de los niveles de deuda sobre el crecimiento, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿qué pasa si la deuda no tiene ningún efecto sobre el crecimiento? No hay problema de tener deudas bajas o deudas altas, caer en default, nada. O sea, seguimos creciendo, ¿verdad? El gobierno resolverá sus problemas financieros de la forma que mejor le convenga, ¿verdad? Pero no habría ningún problema. El problema es si los niveles de deuda tienen efecto sobre los niveles de crecimiento. ¿Por qué creen que los niveles de deuda pueden tener efecto sobre el crecimiento? Teóricamente, ¿qué se les ocurre que es el link entre una deuda alta y el crecimiento económico? Las expectativas. Eso es una cosa, ¿verdad? Las expectativas de que vaya a caer en default o qué. Puede ser como las expectativas de los consumidores, como se están endeudando mucho y entonces luego me va a cobrar un montón de impuestos, o puede ser también como las expectativas de, bueno, no sé, de los mercados financieros en ese sentido, de que va a caer en default, o también podría ser como la idea que tienen las empresas sobre el crecimiento del país. Perfecto, todo esos, o sea, esos son canales por las que la deuda puede afectar los niveles de crecimiento. Uno, digamos, de los modelos de macro es que si pides prestado, si pides prestado y pides prestado para pagar deuda, ¿verdad? Cosas que ya te gastaste, no te da chance de invertir, ¿verdad? Y eso tiene efectos sobre el crecimiento. Y eso es más o menos digamos, por eso es que es tan problemático el efecto del nivel de deuda sobre las tasas de interés a nivel local, porque en el momento en que empiezan a aumentar las tasas de interés, la inversión se reduce, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones sobre el crecimiento futuro, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Pero sigue siendo una pregunta empírica. Entonces llegaron estos señores, Carmen Reinhardt, esta señora y este señor, y Kenneth Rogoff, y trataron de ver cuál es la relación entre los países
del nivel de deuda con el crecimiento. Y lo que encontraron fue lo siguiente, ¿verdad? Aquí les puse los resultados principales. Lo que encontraron es que dividieron la muestra entre países avanzados y países menos avanzados. Para los países avanzados, ¿verdad? Para los países avanzados, lo que encontraron es que niveles por arriba del 90%, ¿verdad? Están asociados con unas tasas de crecimiento más bajas, ¿verdad? Y para los países menos avanzados no se necesita llegar al 90%, sino solamente se necesita llegar al 60% para tener un efecto sobre el crecimiento económico, ¿verdad? Este es un trabajo muy famoso, ¿verdad? Bueno, primero porque es una pregunta muy interesante, pero resulta que hubo problemas a la hora de calcular sobre todo estos efectos, ¿verdad? Resulta que no sé por qué, sobre todo uno termina como la sensación, no creo que haya sido intencional, pero dejaron por fuera países del análisis, países desarrollados que tenían deudas muy altas, que tenían tasas de crecimiento muy altas. Entonces, estos señores, ¿verdad? Esto es súper interesante porque lo que hicieron fue, de hecho creo que fue uno de los estudiantes creo que este era el estudiante y estos eran los profes. Llegaron y trataron de hacer este paper de nuevo para ver qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Para chequear. Y bajaron todos los datos, como decía el paper, que los bajaban y corrieron la regresión y no encontraron ningún efecto. Encontraron que para los países desarrollados, tasas del 90% no necesariamente tenían efectos negativos sobre las tasas de crecimiento. Y entonces no podían replicar los resultados del paper anterior. Y se dieron cuenta que si quitaban los 2 o 3 países que tenían tasas de deuda altas y crecimiento alto, ya les daban los resultados exactamente como estaban aquí. Y entonces lo que había ocurrido realmente es que los análisis de este artículo estaban mal, ¿verdad? Por eso, y entonces realmente no encontraban un efecto. Aquí la cosa es que cuestionaron solo para los países desarrollados, ¿verdad? Porque era una universidad en Estados Unidos y ese era el interés, ¿verdad? No verificaron o tal vez los verificaron y les dieron lo mismo, pero por lo menos este trabajo de aclaración es solo sobre los países desarrollados. Y lo que encuentran es que para los países desarrollados ese efecto realmente no se ve tan fuerte, ¿verdad? Entonces hay una discusión grande sobre esa situación. ¿Okay? Entonces eso era lo que les quería mencionar, además sobre la deuda. Sin embargo, aquí, ¿verdad? Este resultado, por lo menos, no hubo ningún cuestionamiento sobre este resultado, ¿verdad? Y nosotros ya estamos, este año de fijo llegamos alrededor del 70% del PIB, entonces ya seguramente va a haber implicaciones sobre el crecimiento adicionales a el efecto de la pandemia, ¿verdad? Eso es. Ahora sí. Entonces, veamos la parte de la carga tributaria. Ojo, la carga tributaria, nosotros estamos como por aquí, ¿verdad? Aquí está Costa Rica, para que tengan una idea. Y ese es el cambio, la carga tributaria ha subido, ¿verdad? Si comparamos el 90 con el 2015, ha subido. Todavía no mucho, ¿verdad? Porque vean los países promedio de la OECD. La carga tributaria llega a estar como al 32%, 33%,
y nosotros estamos alrededor entre el 20 y el 23%, ¿verdad? Para el 2015 ya llegamos como al 23%, pero todavía estamos relativamente bajos en comparación al promedio de los países de la OECD. ¿Okay? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Estos es los datos del 2016, del 2017 y el 2018, sobre todo los cambios, ¿verdad? Cambio interanual en los ingresos totales, ¿verdad? De los gobiernos centrales, y esto es como puntos porcentuales del PIB, y estamos así en el puro centro entre el 2017 y el 2018, ¿verdad? Que de hecho los ingresos bajaron entre esos 2 años, los ingresos, bueno, la diferencia casi de cero, no hubo aumentos sustanciales en términos del PIB. De hecho, se redujeron un poquito los ingresos tributarios entre el 2017 y el 2018. Bueno, y esto era un poco lo que quería resolver el plan fiscal, ¿verdad? Porque no habían aumentos en los impuestos cuando estábamos reales, ¿verdad? En términos del PIB, cuando el gasto se iba creciendo bastante ligado al PIB, inclusive a una tasa mucho más alta, ¿verdad? Entonces había que tratar de aumentar, ¿verdad? Para el 2018 creo que hay un aumento, ¿verdad? Pero tampoco es, entre el 2018 y el 2019 hay un aumento, pero tampoco es que era súper significativo, ¿verdad? Pero sí hay un aumento. Y seguramente para el 2020 ya más bien va a haber de nuevo una reducción, y seguramente esa reducción en términos de ingresos tributarios va a ser importante. Ahora no es, digamos, de fijo va a ser importante porque está bajando el PIB. Hay que ver, me parece que sí, me parece que va a haber una reducción también en términos de puntos porcentuales del PIB, porque hay un efecto también sobre la informalidad, ¿verdad? Y hay mucha gente que toma la decisión de salirse de la formalidad que implica pagar los pagos de impuestos por la crisis económica. Entonces seguramente no solamente va a haber ese efecto de reducción en los ingresos por que el PIB se está reduciendo porque hay menos actividad económica, pero también porque seguramente muchas personas tomaron la decisión de pasarse a la informalidad, ¿verdad? Y después de esto nos da una idea de la estructura de los impuestos, ¿verdad? Para Costa Rica y en comparación al resto de los países de América Latina. En términos de, digamos, esto es como la estructura relativa, y aquí pueden ver que nosotros estamos muy abajo en términos de recolección de impuestos a renta y ganancias de capital, ¿verdad? Somos de los países con menos recolección. ¿En dónde ven que hacemos buen trabajo? ¿En qué rubro? Seguridad social. En seguridad social, exactamente aquí, ¿verdad? Las cuotas de la caja son bastante altas y pensiones, ¿verdad? Todo lo que cobra la caja es esa recolección. Y bueno, por lo menos en términos de salud, eso fue exitoso, ¿verdad? Pero creo que, digamos, todavía nos falta también mejorar de este lado, ¿verdad? De renta, y vean en propiedad también. Somos muy bajos, ¿verdad? Un poco ese era, me parece que era el intento del gobierno de aumentar los impuestos a los bienes inmuebles, ¿verdad? Hay otras alternativas, y la tasa era, en mi opinión, muy alta, ¿verdad? Creo que creo que, digamos, políticamente no es viable, que como economistas siempre tenemos que tomar en cuenta, pero además era ese específicamente, porque es un impuesto sobre hogares, no era tan progresivo como uno pensaría, a pesar de que es un impuesto a la propiedad, ¿verdad? De hecho, afectaba muchísimo a los deciles más bajos.
Entonces, pero sin duda hay que buscar alternativas. Parte es por la forma en que lo implementaron, ¿verdad? Porque nada más eran triplicar la tasa de impuestos que ya todos tenemos que pagar. En los otros países lo que hacen es que hay aumentos en las tasas según el valor de las casas. Y entonces eso hace o de las propiedades, y eso hace que sea muchísimo más progresivo, ¿verdad? Pero aquí la propuesta fue una tasa para todos igual, ¿verdad? Y aunque los ricos iban a terminar pagando más porque el valor de las casas es más alto, en términos de ingresos relativos no era progresivo, ¿verdad? Entonces, pero digamos, es un camino que tenemos que tomar y creo que hay que hacerlo en forma adecuada, ¿verdad? Porque realmente los impuestos a la propiedad en general aquí son bajos. Aquí se toma en cuenta los impuestos a la propiedad de todo tipo, impuestos a los carros como el marchamo, impuestos a las casas, en otros países inclusive hay impuestos a la riqueza. La gente, digamos, como hay información sobre cuánto riqueza tiene una persona, porque hay valores de las casas, tienen información sobre qué persona tiene qué acciones en qué empresas, ¿verdad? Y entonces después ponen impuestos sobre la riqueza, ¿verdad? Y eso es otra, digamos que es impuestos sobre la propiedad. Entonces, por ejemplo, por eso aquí en Colombia hay impuestos a la riqueza y en Argentina hay impuestos a la riqueza, ¿verdad? Y por eso es que ellos se desempeñan muchísimo mejor en términos de recolección de impuestos a la propiedad que los otros países. Esto también que me parece importante, estos impuestos sobre la renta, ¿verdad? Solo sobre la renta, y aquí hay que separar impuestos sobre la renta que va hacia las personas y impuestos hacia la renta que van hacia las sociedades. Y lo que está ocurriendo en Costa Rica es que la mayoría de estos impuestos sobre la renta vienen del impuesto a las sociedades igual se podría aumentar, ¿verdad? A nivel individual, pero creo que no está tan mal. En situación, estamos más o menos en el centro y las tasas me parece que están bien, ¿verdad? Y ya estos dos últimos gráficos antes ya de entrar a modelos, vamos a ver. Este es la participación del último decil de ingreso en la recaudación total del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿verdad? Y la tasa media efectiva del último decil de ingreso en el eje izquierdo. Entonces aquí más o menos nos da una idea de la desigualdad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el último decil es el decil más rico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el decil más rico aquí paga el 86% de los impuestos a la renta, ¿verdad? Y esta es la tasa a la que paga, ¿verdad? Entonces es la tasa media. ¿Qué significa la tasa media? Ahí lo que se hizo es, se agarró toda la recaudación y se dividió en el ingreso, entre el ingreso de esos grupos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que pagan casi que todo, el 86%, están pagando una tasa efectiva que es relativamente baja, 4.4% de sus ingresos, ¿verdad? Entonces ahí, véanlo, digamos, estamos por debajo de América Latina, ¿verdad? En los dos lados, no solamente en la tasa, aquí, pero además también estamos por debajo
digamos, sí, por debajo en términos del porcentaje que se le cobra digamos, la estructura, ¿verdad? La cantidad de recursos que vienen de ese primer decil. O sea que aquí el 12% viene de los deciles más bajos y aquí el 14%, en Costa Rica el 14% viene del resto de los deciles. Entonces se podría acumular un poco mejor, ¿verdad? Y la tasa podría subir también. Y ojo lo que pasa en la Unión Europea, ¿verdad? La tasa, vean la tasa, es de casi 22% de los ingresos, ¿verdad? Esa es la tasa efectiva promedio, ¿verdad? Entonces, ahí sí que estamos requete mal, ¿verdad? Aunque aquí hay una recaudación un poco más equitativa, ¿verdad? Las tasas son muchísimo más altas. Profe, ¿y Sí, eso está bien o está mal? ¿qué cosa? Lo de la tasa de la Unión Europea. Aquí, digamos, ajá, eh, es una cuestión normativa, ¿verdad? De si está bien o si está mal. Digamos, en la situación que estamos nosotros del déficit fiscal y de la pandemia, ahí te podría decir, no, estamos en una mala situación, creo que hay que subir la tasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, digamos, en todas las cosas que vamos a ver teóricas, un poco va a respaldar estas cuestiones, que es que es mejor, digamos, va a ser mucho menos, va a afectar mucho menos la economía si se sube los impuestos a las personas que ganan más, ¿verdad? Un poco es porque ellos gastan una fracción menor de su ingreso, ¿verdad? Entonces, si hay redistribución entre los más altos y los más bajos, es casi como que le estás inyectando consumo a la economía que hace que aumente la producción, sobre todo en este momento. En otra situación podría decir, no estoy seguro, porque la reducción de los ingresos de los deciles más altos puede tener consecuencias sobre la inversión, ¿verdad? Y eso puede tener efectos en el crecimiento de largo plazo. Pero en este momento donde el problema es consumo, ¿verdad? Pues donde se ha reducido muchísimo el consumo de los hogares, creo que hacer ese cambio está bien, ¿verdad? Aumentar la tasa. Pero digamos, hay que tomar en cuenta esos aspectos de cuál es la situación del país, ¿verdad? Como para decir si vale la pena o no subir la tasa. Y eso mucho depende no solamente de qué país estemos hablando, sino de qué momento estamos hablando de hacerlo, si estamos viendo solo para Costa Rica. Pero mi opinión así es, creo que sería bueno subirlo. Eso es un lugar donde se puede aumentar digamos, tiene pocos efectos sobre la actividad económica en términos de recuperación. Tal vez vayamos a tener efectos en el largo plazo, pero ahorita es súper importante salir de este hueco en que nos metió la pandemia, ¿verdad? Y entonces eso nos puede facilitar. Y la otra cosa es, digamos, eso es una situación donde estoy tratando de transformarlo en una respuesta objetiva, ¿verdad? También hay respuestas subjetivas, que es una cuestión más de política económica, donde, por ejemplo, Estados Unidos toma una decisión de cómo desarrollar su economía y su país y un contrato social diferente que el que toma Europa, ¿verdad? Donde en Estados Unidos las tasas impositivas son más bajas, los gastos del gobierno son mucho más bajos, hay un poco más de desigualdad que en Europa, ¿verdad? Y la gente está feliz con ese sistema, porque está, digamos, está muy relacionado con lo que tiene que ver con el sueño americano, ¿verdad? Es de que si yo me esfuerzo, voy a salir adelante y todo tiene que ver con un esfuerzo, ¿verdad? Y después del otro lado está Europa, ¿verdad? Donde un poco la visión de la economía es que no tiene que ver
con esfuerzo, sino con suerte, y entonces tienen impuestos altos y gasto del gobierno alto, ¿verdad? Son dos formas de ver el mundo diferentes y no necesariamente una está incorrecta, otra está correcta. Depende de las preferencias de la sociedad, ¿verdad? Que era un poco lo que vimos en la clase de política, de política, no, de economía política, ¿verdad? Que diferentes sociedades pueden tener diferentes formas de decidir y llegan a diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, hay una parte objetiva que te puede decir, dependiendo de la situación del país, si esto está bien o está mal, y hay otra parte más subjetiva también, normativa, ¿verdad? Que te dice, bueno, dependiendo de cómo la sociedad prefiera vivir. Ahora, esto es importantísimo también porque hay una gran diferencia, hay muchos países donde nosotros tenemos una gran diferencia en los niveles de contribuciones, ¿ven? Igual con lo que habíamos visto antes, ¿verdad? El comentario, casi un 39% de los ingresos son de la seguridad social, ¿verdad? Eso tiene implicaciones positivas. Tal vez no se ve tanto en tasas de crecimiento, pero sí se ve en, digamos, tasa de mortalidad de las personas que contrajeron y en la expectativa de vida de la población, ¿verdad? Esas son decisiones que como sociedad Costa Rica tomó, ¿verdad? Y eso tiene repercusiones sobre el crecimiento, sí, pero tiene esas bondades también, ¿verdad? Que son bondades en términos de salud. Por otro lado, tenemos tenemos que el gobierno central, ¿verdad? Recolecta como un 58% del total de los ingresos, ¿verdad? Y si lo comparamos con los gobiernos locales, digamos, hay muchísima concentración, ¿verdad? De la recaudación del gobierno en relación a los gobiernos locales. Vean en Colombia, que es un 10%, en Chile, que es un 7%, en Brasil, que es un 6%, ¿verdad? Entonces, sí, hay países también más bajos, pero también, digamos, es como una decisión sobre cómo se debe de proveer los servicios públicos, ¿verdad? Que vimos en la clase de centralización y de descentralización, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas. Pero en términos de contribuciones de seguridad social en la estructura, nosotros somos los más altos, ¿verdad? Eso significa que de toda la recaudación que tenemos, nosotros somos los que más estamos invirtiendo en temas de seguridad social.